crear una comunidad con el grupo este que ya nos conocíamos de antes y ir un poco más lejos, ¿no? En la vida en común y en todo, ¿no? ¿Cuál es el propósito o necesidad de largo alcance, cósmica, visionaria que cumple este proyecto? La incubadora va dirigida a grupos que están en sus primeros estadios. Como procesos de acompañamiento de grupos o de proyectos o de sueños en sus primeros momentos, que esos primeros momentos para nosotros pueden ser entre 1 o 2 años. O grupos que están también en algún momento de conflicto también. Que sea un mínimo de 5 personas y sobre todo que ya tengan un espacio físico. Al tener un espacio físico donde el grupo va a desarrollar sus actividades es cuando aparecerán seguramente las preguntas o las incomodidades. Mientras todo pertenece al mundo de los sueños, ahí nos surgirán seguramente pocos conflictos, ¿no? Invitamos a los grupos que tienen esas necesidades a acercarse en las jornadas de la incubadora, que son estos 2 días. Lo que intentamos hacer es adaptar el conocimiento que vamos a volcar en el grupo a las necesidades de ese grupo. Entonces, lo primero que hacemos es recoger las necesidades que los grupos traen a este espacio, o preguntas, dudas, incógnitas, ¿no? Y con eso hacemos un mapa para los 2 días siguientes, ¿no? Y entonces hacemos un recorrido y habrá partes del recorrido que los grupos hagan todos juntos y otras partes del recorrido que los dividamos en 3, 4 o 5 partes más, ¿no? Otras personas se van a enfocar más en temas mucho más concretos, de cómo grupo vamos a encontrar nuestra visión, o abrimos espacios de investigación tipo Dragon Dreaming. Por eso también el grupo de facilitadores es tan grande. Normalmente somos gente de proyectos de un largo recorrido. Lo que se compone en nuestro grupo de facilitadores cogen todas las dimensiones, las 4 dimensiones que venimos trabajando ya en el encuentro de RIE, las troncales, ¿no? O sea, visión del mundo, ecología, economía y social. Y dentro de estas 4 áreas, pues también hay personas que están más enfocadas a autoconstrucción o bioconstrucción, tema de aguas, de balas de paja, que los facilitadores y las facilitadoras tenemos muchísimo bagaje, ¿no? Entonces podemos cubrir un espectro enorme de las necesidades de los grupos. Pero luego hay grupos que ya tienen cierta entidad, ya han comprado o están edificando. En esos casos podemos ofrecer una incubación más allá de estas jornadas, que pueden llegar a ser hasta 2 años. Durante estos 2 años iremos enviando facilitadores o de acompañadores a esos lugares. Pues en un momento dado, si ya están en un terreno, quieren decir, oye, pues queremos saber un poco permacultura, pues igual les enviamos un facilitador para que les ayude a hacer el diseño permacultural. Los grupos se irán formando, gracias a esa venida de los facilitadores, según sus necesidades reales. Claro que en la red veíamos que había la necesidad de acompañar a esos grupos jóvenes para que no sucumbiesen en el intento, ayudar al nacimiento de nuevas comunidades y de nuevas ecoaldeas. Eso está en el centro de la visión de la red. Desde la RIE se apoya, se financia el que puntualmente puedan ir algunos facilitadores o facilitadoras o asesores en distintas áreas. Entonces, si el grupo incubado no lo puede acoger, es la propia red nacional, la interesada, como he dicho antes, la que va a cubrir esos desplazamientos. En nuestro caso, cubrimos cada actuación, que puede ser 1 o 2 días o algo así. Facilita un poco que las personas que tienen esas competencias puedan ir al lugar para que esos saberes estén a disposición. Supone un cambio de la cultura en el sentido de que es transmitir que no es necesario empezar de cero y tratar de ofrecer la sabiduría o más que sabiduría, los saberes que hemos podido ir recogiendo, las experiencias e intentar que los proyectos nuevos no tengan que hacer todo el recorrido que otros ya hemos hecho. Y esta cosa de aprender de los errores de otras y entonces crear una cultura de los conocimientos y de los aprendizajes un poco distinta, donde no haya una acumulación de conocimientos o donde no haya tampoco esa creencia de que nosotros podremos hacerlo todos solos. Entonces es también esa cultura colaborativa la que queremos implementar. Es decir, que estamos escribiendo como un libreto de qué es la incubadora,
de cómo se trabaja, porque hay un interés de otras redes en también acoger esta herramienta, ¿sabes? Porque en todas las redes hay proyectos que nacen y mueren demasiado rápido, entonces esa necesidad es global. Lo traduciremos y a través de nuestra página web en ecoaldeas.org, ahí intentaremos colgar toda esa información. Desde la RIE, ¿no?, es sobre todo el responder al sueño alto de querer ser más grupos, que los modos sostenibles de vida cada vez podamos ser un poco más red, querer también que los proyectos ecoaldeanos cojan también un liderazgo en estos aspectos de transformación social que nos compiten, ¿no?